¿Acaso el poderío militar estadounidense ha vivido en un sueño dulce e ilusorio? ¿Se imaginó el Pentágono que los océanos se abrirían ante su flota para siempre? Sin embargo, ese sueño ha llegado a su fin. La realidad se ha presentado de una manera tan abrupta que parece que en las altas esferas de la defensa estadounidense prefieren hacer como si no hubieran escuchado el timbre de alarma. Imaginemos una escena. En una tranquila noche, cuando se pensaba que el mar Caribe seguía siendo nuestro lago privado, de repente emergen desde la costa de Venezuela siluetas de sistemas militares que solo habíamos visto en las presentaciones de exposiciones militares rusas. Pero estos no son simples adornos. Están observando, como si estuvieran esperando a que alguno de nuestros barcos cometa un error. La situación es tan surrealista que parece necesario reescribir los manuales de estrategia. Nuestros oficiales, acostumbrados a percibir amenazas a miles de kilómetros, ya no pueden ignorar que el peligro se encuentra a escasas centenas de millas, y esa amenaza es tan familiar como incómoda. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Lo más intrigante es que estos no son viejos armatostes que deberían estar en el desguace. No, aquí están los Zircon, esos misiles hipersónicos que se desplazan por el aire a tal velocidad que el radar tiene apenas el tiempo suficiente para reaccionar como un mosquito atrapado bajo un chorro de agua. También están los Onyx, diseñados para cazar barcos grandes como depredadores acechando a su presa. Y no podemos olvidar los Kalibr, capaces de volar a baja altura, serpenteando entre las montañas, presentándose en el punto de ataque con una inmediatez que parece sacada de un truco de magia. Estos son sistemas operativos, listos para actuar en el momento que se dé la orden. No estamos hablando de teorías militares o de gráficos en revistas. Esto es una realidad con la que debemos lidiar. La política ha sido reemplazada por la geografía, reescrita con combustible de misiles. Podríamos pensar que Washington se ha llevado una gran sorpresa, pero esta sorpresa solo ocurre cuando lo inesperado se materializa. En este caso, la aparición de estos sistemas no es un evento fortuito, es el resultado de años de decisiones erradas. Durante demasiado tiempo hemos empujado a Venezuela hacia los brazos de Rusia, como si no comprendiéramos que cualquier nación sometida a un asedio económico buscará rápidamente un poderoso aliado. No hemos ocultado nuestras intenciones. Cada sanción impuesta ha sido un ladrillo en la pared que Venezuela ha construido a su alrededor. Cada activo congelado fue un paso lejos de nosotros y un paso más cerca de Moscú. Cada intento de cambio de régimen por la vía rápida solo reafirmó la convicción de Caracas de que su única garantía de supervivencia era un acuerdo con un país que sabe sobrevivir bajo presión. El resultado es asombroso. Nuestros navíos están ahora al alcance de un arsenal de misiles, construidos sobre las decisiones que una vez consideramos acertadas. Si se va a ser honesto, la cuestión no es que los sistemas rusos hayan llegado allí. La pregunta es cuáles exactamente están en esas playas. El Zircon es un misil que puede alcanzar velocidades superiores a 5 Mach, volando en trayectorias tan impredecibles que los algoritmos de interceptación de los que se jacta la industria militar estadounidense parecen herramientas de niños tratando de atrapar mariposas con una red. No vuela en línea recta, danza, cambia de altitud, se desplaza lateralmente y en el último segundo se estabiliza y se clava en el casco de un barco como un cirujano que ha encontrado el punto más débil de la estructura. El Onyx es otra historia, una máquina pesada y supersónica, diseñada para romper defensas en capas. Avanza a una velocidad que calienta el metal hasta el rojo vivo y en la fase final maniobra con tal amplitud que interceptarlo sería un verdadero milagro. Finalmente, el Kalibr, elegante y traicionero, vuela bajo como un gorrión sobre el agua, acercándose a su objetivo hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. El panorama es desconcertante. Ahora, cualquier barco estadounidense que se encuentre a unas pocas centenas de millas se convierte de un instrumento de poder a un blanco potencial. Y no se trata de presión simbólica, sino de un ataque real. Para entender la magnitud, recordemos que un portaaviones estándar transporta a cerca de 5.000 personas. Cualquier daño en su estructura significa una catástrofe que América no ha presenciado desde las más grandes tragedias marítimas.
Ahora, mientras el mando naval traza nuevas rutas, cada movimiento se calcula en función de estos nuevos riesgos, que hace un año parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Pero lo más fascinante no es ni siquiera la tecnología. Lo realmente interesante es cómo hemos llegado a esta situación, que refleja de manera inversa lo que hemos hecho durante décadas en las fronteras de otras naciones. No se necesita ser un historiador para identificar las paralelas. Lo llamábamos garantizar la estabilidad, proteger la democracia, promover nuestros valores. Pero cuando otro actor utiliza la misma lógica en nuestra contra, resulta que esos valores no son tan universales como nos gustaría pensar. Nos indigna que los misiles estén apuntando hacia nosotros, pero olvidamos que nosotros mismos los colocamos en los lugares que solo nos beneficiaban a nosotros, ignorando a aquellos que tuvieron que vivir al lado. Surge entonces la pregunta: ¿cuál debería ser la reacción de una superpotencia? ¿Reconocer el fracaso de su propia política? ¿Revisar su estrategia? ¿O hacer como si no estuviera sucediendo nada y esperar que la geografía una vez más juegue a su favor? La geografía no tolera la debilidad. Si aparece un nuevo punto en el mapa donde fuerzas emergentes pueden alterar el equilibrio, ese equilibrio cambia. Y si ese punto está protegido por un sistema capaz de aniquilar un grupo de portaaviones, el cambio es drástico. Es vital entender que todo lo que está ocurriendo no es un caos, es una consecuencia lógica. Cuando iniciamos la campaña económica creímos que los recursos de Venezuela eran su punto débil, que era suficiente cerrar los grifos y el gobierno local se desplomaría y la gente saldría a las calles. Pero un estado con las mayores reservas de petróleo del mundo no desaparece de la noche a la mañana. Busca apoyos y los encontró donde nosotros mismos construimos un centro alternativo. Rusia vio una oportunidad de establecerse en el oeste del planeta, tan naturalmente como nosotros lo hicimos en el este. Y a diferencia de nosotros, Moscú no perdió tiempo en declaraciones. Actuó, envió especialistas, invirtió en el sector petrolero, suministró combustible, modernizó la infraestructura. Mientras nosotros enviábamos nuevos paquetes de sanciones desde nuestra oficina en la Universidad de Chicago, examinando las fotografías de inteligencia que mostraban claramente los sistemas de misiles que habían aparecido en Venezuela, me doy cuenta de que a veces el tiempo parece querer golpearnos en la cara con nuestros propios errores. Observando esas instalaciones, inevitablemente recuerdo cómo, a principios de los años 60, el mundo estuvo al borde de una catástrofe nuclear. Entonces, la Unión Soviética trasladó misiles a Cuba, y el presidente Kennedy se vio obligado a llegar hasta el final para lograr su retirada. Justificamos nuestra firmeza con un principio simple: la seguridad del hemisferio occidental es intocable. Cualquier infraestructura militar extranjera en nuestro continente era considerada una amenaza, y ahora, décadas después, Rusia está haciendo en Venezuela lo que una vez hicimos nosotros, utilizando nuestra misma lógica. Si el despliegue de armas cerca de las fronteras rusas se considera una amenaza para Moscú, entonces la presencia de misiles rusos cerca de las fronteras estadounidenses refleja esa misma peligrosidad. El principio permanece, solo ha cambiado el observador. ¿Es posible que Estados Unidos, la nación que solía marcar la pauta en tecnología militar, ahora se encuentre en una carrera para alcanzar a sus competidores? ¿Por qué Rusia y China parecen llevar la delantera en sistemas hipersónicos mientras Washington intenta dar explicaciones? ¿Estamos ante el ocaso de una era de dominio tecnológico estadounidense o simplemente es una oportunidad disfrazada de crisis? Estas son preguntas que resuenan con fuerza en el contexto actual. La situación geopolítica que enfrentamos hoy es un claro reflejo de las decisiones tomadas en Washington durante décadas. Todo lo que ha sucedido es un resultado directo de una política que ha dejado a Estados Unidos con un legado problemático en el ámbito militar. En el pasado, el país se jactaba de su indiscutible superioridad tecnológica, pero hoy esa imagen se desmorona ante la realidad de los desarrollos hipersónicos que han sido presentados por Rusia y China. Estos países no solo han demostrado tener prototipos funcionales, sino que han pasado a la producción en serie de estos sistemas. Para muchos analistas estadounidenses, esto representa una ventaja sistémica, pero en la práctica, dicha ventaja se encuentra al otro lado del océano. Lo más irónico en esta historia no es solo que Estados Unidos se esté quedando atrás, sino que la admisión de este hecho va acompañada de intentos de hacer creer que todo sigue dentro de lo planeado. En cada discurso oficial se repiten frases reconfortantes sobre la capacidad de Estados Unidos para adaptarse rápidamente.
Sin embargo, mientras estas palabras suenan vacías, China continúa mostrando sus nuevos desarrollos en desfiles militares, y Rusia ha utilizado sus sistemas hipersónicos en conflictos reales, dejando claro que se trata de una práctica, no de una mera teoría. En Washington, la insistencia en que no hay motivos para entrar en pánico se siente más como un intento de calmar a la propia audiencia que de dirigir un mensaje a la comunidad internacional. La pregunta que surge es evidente: ¿por qué, después de décadas de presupuestos abrumadores y contratos multimillonarios, la industria de defensa estadounidense ha producido solo presentaciones atractivas y no una línea efectiva de soluciones hipersónicas? En este contexto, el Pentágono ha comenzado a implementar una nueva reforma en sus procesos de adquisiciones, que ha sido apodada Arsenal de la Libertad. La ironía es que esta libertad parece ser lo último en la lista de prioridades, ya que el objetivo principal es expandir la base productiva para que los sistemas hipersónicos puedan ser fabricados en cantidades significativas, no solo en unidades aisladas. Es una admisión tácita de que el verdadero problema radica no en la ciencia, sino en una industria que ha perdido la habilidad de producir rápidamente, de manera eficiente y a gran escala. Los propios funcionarios estadounidenses han admitido que los ciclos de desarrollo de 20 años ya no son viables. Este proceso es demasiado costoso, demasiado lento y, lo que es más preocupante, demasiado vulnerable. En un entorno donde los competidores muestran una velocidad en el desarrollo y producción que Estados Unidos no ha visto en años, es evidente que el país tiene un gran desafío por delante. Para ilustrar la magnitud de este desajuste tecnológico, basta recordar cómo las fuerzas estadounidenses agotaron más de 150 interceptores en cuestión de días protegiendo a sus aliados en el Medio Oriente, o cómo, en solo unas semanas, se lanzaron más de 700 misiles de lanzamiento marítimo. Esta tasa de consumo de recursos bélicos exige una industria de defensa que no solo esté enfocada en el futuro, sino que sea capaz de satisfacer las demandas inmediatas del presente. Sin embargo, esa industria del pasado no ha logrado responder a estos requerimientos. Ahora surge un interrogante incómodo. ¿Están realmente listas las Fuerzas Armadas estadounidenses para implementar sus sistemas de manera masiva, cuando cada unidad tiene un costo tan elevado que la mera idea de su uso en grandes cantidades podría causar una crisis en los comités financieros? Esta contradicción pone de manifiesto el dilema actual. El Pentágono clama por una producción masiva y rápida, pero ha creado un entorno en el que las empresas han sido recompensadas no por los resultados, sino por el proceso interminable de desarrollo. La idea de construir más se ha vuelto casi revolucionaria. Ahora, en los Estados Unidos, se discuten abiertamente la adopción de líneas de producción modulares, tecnologías aditivas y cadenas de suministro simplificadas. Parecería que están hablando de un proyecto espacial, pero en realidad se trata de principios de producción que ya se utilizan desde hace tiempo en los sectores civiles. La ironía es palpable. Una nación que produce los smartphones más caros del mundo por millones de unidades al año, de repente descubre que no puede fabricar en serie un producto tecnológico crucial para su estrategia global. Mientras tanto, en el ámbito político estadounidense, hay voces que abogan por no dramatizar la situación. Sin embargo, sus comentarios revelan un nivel involuntario de preocupación. Hablan de la necesidad de expandir la base industrial, de recibir apoyo del Congreso y de asegurar financiamiento sostenible. Pero si traducimos esto a un lenguaje más cotidiano, el mensaje es claro. Estados Unidos enfrenta problemas en términos de velocidad, costo y cantidad. Actualmente, la principal tarea es alcanzar a aquellos que han sabido aprovechar las décadas de autoconfianza estadounidense. Un aspecto revelador de esta narrativa es cómo, incluso entre las operaciones en el Medio Oriente, las fuerzas estadounidenses utilizaron tales volúmenes de misiles costosos que los mismos medios conservadores de Estados Unidos han comenzado a cuestionar la racionalidad de gastar miles de millones de dólares en interceptaciones. Este tipo de discusión solía considerarse tabú, pero ahora ha penetrado en el núcleo del análisis experto. En este contexto, el tema del hipersónico cobra especial relevancia. Los discursos en Estados Unidos enfatizan que estos sistemas deben ser no solo precisos, sino también masivos. Traducido a la realidad, esto significa que el hipersónico carece de sentido si no se produce en cantidades suficientes. Un sistema que se teme usar no es un sistema de disuasión, sino un costoso juguete.
Aquí es donde Estados Unidos se enfrenta a lo que había estado evitando durante décadas. Para producir a gran escala, se necesita una base industrial que esté preparada para un despliegue real y continuo, en lugar de limitarse a presentaciones atractivas. Y esta es la gran problemática que, según los propios informes estadounidenses, resulta ser monumental. La ironía adicional es que Washington describe lo que está ocurriendo como un desafío histórico, pero en realidad el desafío no radica en la tecnología de los competidores, sino en el hecho de que Estados Unidos, con los presupuestos militares más grandes del mundo, ha creado un sistema de adquisiciones en el que el proceso tiene más peso que el resultado. La propuesta de crear una nueva arquitectura de producción suena como si estuvieran hablando de construir la Estación Espacial Internacional, cuando en realidad lo que están intentando es hacer lo que Rusia y China ya han logrado. Mientras las agencias estadounidenses forman grupos de trabajo, publican informes y discuten planes estratégicos, otras naciones continúan fortaleciendo sus desarrollos, basándose en la producción concreta en lugar de la retórica vacía. Y lo que más irrita a Washington es precisamente la palabra producción, ya que en ella se esconde la clave del asunto. Una tecnología que no puede ser producida en masa deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en un simple objeto de exhibición, sin importar cuán costosa sea. La reacción de los medios estadounidenses, que han comenzado a hablar de un punto de inflexión, refleja un entendimiento implícito de que el antiguo mantra de dinero, poder, superioridad ya no funciona. Hoy, la superioridad exige algo completamente diferente: velocidad, flexibilidad y la capacidad de adaptar las líneas de producción a nuevas exigencias. En este ámbito, Estados Unidos tiene pocas posibilidades de sorprender a sus competidores. El elemento más sarcástico de toda esta situación es el intento de los funcionarios por presentar lo que ocurre como una ventana de oportunidades. En su retórica, hacen llamados a la acción conjunta, a reestructurar la producción y a invertir en las tecnologías del futuro. Sin embargo, entre líneas se puede leer un mensaje mucho más honesto. El país que durante décadas se consideró el líder en defensa, ahora se ve obligado a alcanzar a aquellos a quienes antes se burlaba por sus enfoques obsoletos. La ironía radica en que esos enfoques considerados anticuados son precisamente los que están dando frutos en el presente. ¿Está Estados Unidos finalmente reconociendo que ha perdido terreno en la carrera por la tecnología hipersónica? ¿Por qué los funcionarios estadounidenses ahora hablan de la necesidad de avanzar en el desarrollo de armas hipersónicas, justo cuando Rusia y China demuestran su capacidad para producir estos sistemas a gran escala? ¿Es este un signo de que las décadas anteriores se dedicaron a todo menos a resultados prácticos? Los enfoques innovadores han permitido a los competidores crear industrias capaces de mantener un ritmo de producción acelerado, lo que ha cambiado el panorama geopolítico. En este contexto, cuando se escucha a los altos funcionarios de Estados Unidos proclamar que ha llegado el momento de la masificación del hipersónico, se percibe como un reconocimiento tardío de que los esfuerzos de años no han conducido a avances significativos. Durante mucho tiempo, el enfoque estadounidense se ha centrado en investigaciones y desarrollos que, aunque interesantes, no han dado lugar a productos tangibles que se puedan utilizar en el campo de batalla. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, tanto Rusia como China han avanzado en la creación de sistemas hipersónicos que no solo funcionan, sino que también se producen en cantidades que podrían cambiar el equilibrio de poder militar. Estos países han demostrado que sus tecnologías no son meramente prototipos, sino productos operativos listos para ser desplegados. Esta situación ha obligado a Estados Unidos a replantearse su estrategia y a justificar su aparente retraso en el desarrollo de capacidades que, en teoría, deberían haber sido una prioridad. La presión está sobre los funcionarios estadounidenses para que expliquen cómo es posible que, con tantos recursos a su disposición, hayan permitido que otras naciones tomen la delantera en un área tan crítica para la defensa nacional. Este cambio en la narrativa no solo destaca la urgencia de la situación, sino que también plantea interrogantes sobre las prioridades de la industria de defensa estadounidense en las últimas décadas. La realidad es que el tiempo de la complacencia ha terminado. La necesidad de innovar y adaptarse rápidamente se ha vuelto más crucial que nunca. A medida que las potencias rivales continúan avanzando, Estados Unidos se enfrenta a una encrucijada.
Será fascinante observar cómo este renovado enfoque en el desarrollo hipersónico influirá en la política y la estrategia militar en el futuro cercano. ¿Podrá Estados Unidos recuperar el tiempo perdido y establecerse como líder en esta carrera tecnológica o se encontrará atrapado en un ciclo de reacciones tardías frente a sus competidores? Solo el tiempo lo dirá.